Este video llega gracias a... Cambia tu préstamo a rebajatoscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Gracias a Samsung. El ministro de Economía, Alex Contreras, reconoció que la economía peruana se hallaba en recesión. Desde ese momento han habido muchas polémicas, muchas intervenciones, muchas columnas y queremos claridad sobre lo que se debe hacer para salir de este estado que trae más pobreza y más desempleo. Por eso hemos invitado al economista David Tuesta, que ha sido también ministro de Economía y que es actualmente presidente del Consejo Privado de Competitividad. Señor Tuesta, ahora que estamos de acuerdo todos en que hay recesión en nuestra economía, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que no está viendo el ministro Alex Contreras? ¿Cómo está Fernando Mávila? Buenos días. Yo creo que hay un mal diagnóstico en el momento respecto a cuáles son las causas que nos han llevado a la situación actual, ¿no? Sí es cierto que hay una herencia de muchos años, ¿no? Una herencia de Castillo, hay un tema a inicios del año de conflictividad social, Yacu, Niño Costero, etcétera, ¿no? Y que eso definitivamente golpea, digamos, las perspectivas de la economía. Pero también yo creo que lo que ha sido un elemento adicional sobre esa caída es la percepción que se tiene del gobierno en cuanto a su gestión económica. Entonces, por tanto, esa decepción que existe actualmente tiene que ver con que se tiene que realizar políticas de calidad, de fondo, que apunten a mejorar la productividad y competitividad del país, y eso está completamente fuera de agenda. Por ejemplo, ¿qué no se ha hecho, David, que debió hacerse inmediatamente cuando se produce el cambio de gobierno y la señora Dina Boluarte dice, bueno, vuelve el Perú, y entendíamos que pasaba la pesadilla de Pedro Castillo en materia económica, sobre todo porque lo que suponía tener a un presidente como el señor Castillo en Palacio de Gobierno. Se supone que esto iba a girar y que se iba a trabajar en una agenda común con el Congreso. ¿Qué medida no se ha tomado que debió tomarse teniendo en cuenta este escenario? La primera, yo creo una cuestión de, al menos de actitud de señal, de que tenía que tomar el Plan Nacional de Competitividad que tiene el Perú hace tiempo. Es la mayor muestra de institucionalidad o de construcción de instituciones económicas que puede tener el país. Es un plan que se ha desarrollado desde el año 2019, que está ahí, hay un Consejo Nacional de Competitividad, y me parece a mí que si lo que se venía haciendo durante bastante tiempo era justo darle martillos y hundiendo la productividad y competitividad del país con leyes antiempresa, restringiendo más el mercado laboral, generando un pésimo ambiente de negocio, entonces justamente eso era lo que se quería revertir. Por ejemplo, ¿qué habría que revertir o qué leyes derogar que se aprobaron, digamos, y que de alguna manera han servido o han contribuido, digamos, a empeorar esta imagen del Perú como un país atractivo para las inversionistas? Hay varias cosas. Algunas de ellas tienen que ver con también incorporar institucionalidad. Por el tema, por ejemplo, todo lo referido a cómo se actualiza el salario mínimo, ¿no? Que es seguro para mucha gente es muy poco lo que se paga como salario mínimo, pero la diferencia que existe con la productividad laboral en el país y con lo que se paga en el sector informal, hay una brecha relevante, ¿no? No lo pagan muchas de esas empresas amplias que están en el sector empresarial de pequeña y mediana empresa. Temas relacionados a la sobrefiscalización o sobreregulación que tienen las empresas formales. No hablo de las grandes, porque las grandes pueden cumplir con todo. Hablamos de las empresas que están en frontera, ¿no? Que están entre la decisión de ser formal o informal, y cuando ven este tipo de cargas, sobrefiscalizaciones, regulaciones, costos para ser formal, pues prefieren hacerse informal. El ambiente de negocio se está cada vez cargando, porque tú lo que observas hoy es un Estado que tiene características, si se me perdona, de bipolaridad. O sea, por un lado tienes un Estado que te abandona completamente, que te deja tu tuerte para que te gogotee, te extorsionen, tengas que coimear, etcétera. Pero cuando asomas un poquito para ser formal, te caen con todo, fiscalizaciones, permisos, control. Entonces, ¿dónde estás? ¿No? Entonces yo creo que esa es la parte, una de las señales que podrían ser importantes y que políticamente creo que cuestan, por ejemplo, menos, pero ni siquiera se ha visto al gobierno. Acá es un tema de gobierno, el tema de la economía. No es un tema solamente del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? No se ve un cuerpo colegiado, cohesionado, donde todos los ministros y carteras estén enfocados al crecimiento. El ministro, yo lo veo solo. La verdad, él es el único que ha estado batallando, saliendo en prensa, hablando, actualizando. El resto de ministerios
callados, ¿no? Callados, y eso llama mucho la atención, como dejándolo que a él le caigan los palos, ¿no? Ya no estamos hablando de la cartera, sino de la imagen que proyecta un gobierno, y si este gobierno tiene un norte claro, una estrategia, una visión de país, por lo menos para el tiempo que le va a tocar gobernar. Ahora sí, Mávila, retomamos nuestra conversación con el economista David Tuesta. Estábamos hablando tras el anuncio del ministro de Economía, reconociendo que nuestra economía está en recesión. ¿Qué hacer? Porque, bueno, podemos explorar mucho las causas, desde cuándo venía esto, la inacción del gobierno. Frente a este escenario, señor Tuesta, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Es el crédito suplementario el primer paso adecuado o es uno de muchos y no es necesariamente el más importante que hay que dar? No me parece que fuera el más importante. De hecho, hasta ahora yo trato de entender, digamos, qué cosa importante hay detrás de este crédito y la verdad que es todo un enigma porque hay muchos gastos y partidas presupuestarias que no parecen tan importantes, ¿no? Pareciera más bien, no sé, que es parte justamente de esta interpretación que también creo que hace el sector privado de que este es un gobierno tratando de buscar equilibrios precarios con diferentes bancadas y probablemente algunas de estas partidas o movimientos tengan que ver con alguna exigencia o algún trato, quedar bien, no sé, porque es 0.5 del Producto Bruto Interno, a eso hay que tener en cuenta de que como se ejecute esto, al final será mucho menos. En materia económica hay que ser muy crudos y hay que decir las cosas como son. Eso se le pedía al ministro hace tiempo, que franqueara la situación, porque uno sentía que los motores estaban apagados. Y los motores van a seguir apagados mientras exista incertidumbre. De sostenerse esta situación, ¿cuál es el pronóstico que hace? Porque el gobierno da, o por lo menos es lo que se supone va a pasar, tenemos hasta 2026. Con un gobierno que usted acaba de describir como ineficiente, mediocre para tomar algunas decisiones, y un Congreso populista. Efectivamente, yo creo que esa es la principal lectura que hace el sector privado hoy, ¿no? Hay unas cosas, decía yo, de herencia, hay cosas también de futuro, y para futuro lo que se ve son elementos que tienen paralizado y decisiones de parálisis propia, digamos, que toma también el Ejecutivo de no tomar decisiones que son importantes, valientes, que tiene que de alguna manera, no sé si la palabra es enfrentar, pero trasladar claramente sus convicciones al Congreso de la República respecto a materia económica. Fíjate, si el tema de economía, si el tema de recesión, que es la palabra que estamos utilizando ahora, es tan importante, quien debiera estar a la cabeza liderando y peleando, vamos a decir, esta lucha, batalla contra la corrupción, contra la recesión, es la presidenta y es el presidente del Consejo de Ministros. Pero el señor Otárola ha dicho que es puntual pero mitigable. Y la presidenta casi no ha dicho nada. Todos tienen que estar en ese modo y con políticas claras. Además, el resto de sectores tienen que ser más vocales. Por ejemplo, el día de ayer, me parece, el ministro de Economía y Finanzas ha hablado de un paquete minero. Entonces, quisiéramos escuchar al ministro de Energía y Minas a ver qué piensa de ese paquete de mineros. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué el Tajo Chalcobamba, que representa el 0.5 del Producto Bruto Interno y que está listo para operar de las bambas, por qué no está funcionando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Dónde están las acciones que su ministerio está desarrollando? ¿Qué está haciendo las diferentes direcciones de PCM encargados de gestión social para que eso suceda? ¿Están en la cancha? Eso, por ejemplo, el caso de las bambas del Tajo Chalcobamba, es una situación, un elemento que claramente es reactivador, está ahí. Sí, señor Tuesta, hay un artículo de su colega Diego Macera en El Comercio de hoy, director del Instituto Peruano de Economía, donde parece creer que el ministro confía demasiado en la inversión pública, en los 5.000 millones de dólares que ha conseguido rápidamente del Congreso. Pero él dice que el gobierno debería más bien jugarse a fondo por inversión privada y menciona, como usted ha hecho, los casos de inversiones mineras, menciona 3, Zafranal, la ampliación de Antamina, San Gabriel, creo que hay otros pendientes, usted ha mencionado ese, se ha hablado en algún momento de Tía María, hay también Sulfuro Yanacocho, etc. Y también habla de inversión en los proyectos de irrigación y menciona Chavimochic, Chinecas, Majes y más. Así es. ¿Qué decir sobre los proyectos de irrigación? Todos esos proyectos están ahorita en los escritorios y requieren fundamentalmente decisión política, requieren acuerdos, consensos con las diferentes instituciones, con los funcionarios.
El otro, gobiernos regionales. en los gobiernos, sí, ¿no? efectivamente, incluso en el caso de los gobiernos regionales, pero es justamente el rol del Ejecutivo, justamente movilizar, ¿no?, a estas fuerzas políticas, estos consensos, para que las cosas se desarrollen. Pero claro, eso requiere jugarse determinados partidos, ¿no? Claro. Ese es, yo creo, el principal punto. Y como señalaba, y se entendía de la pregunta de Mávila, es que, claro, si esto el sector privado interpreta que esa va a ser la actitud del gobierno de acá para adelante, entonces realmente las perspectivas económicas, más allá de cualquier rebote estadístico que vamos a ver seguramente en algún trimestre del próximo De año, pronto la campaña de Navidad. ¿No? exactamente, la tendencia sigue siendo claramente al suelo desde hace bastante tiempo. Señor David Tuesta, muchas gracias por su presencia y por decirnos las cosas como lo pedía Mávila Huerta, de una manera cruda, porque es mejor saber la realidad que andar simulándola. Muchas gracias, señor David Tuesta. Recuerdo que usted ha sido ministro de Economía y es actualmente presidente del Consejo Privado de Competitividad. Vamos a una pausa.